Muy bien, observemos quiénes están de invitados. Vamos a tener voces con vasta experiencia en temas de corrupción desde diferentes ángulos. Un ex juez, Eduardo Gerón, bienvenido. Buenos días, buenas noches. ¿En qué fuero? ¿Dónde ejercía de juez? Juez de instrucción. Juez de instrucción. Sí, pero ya estoy ejerciendo la profesión desde hace más años de lo que estuve en la justicia, a pesar de que tuve 20 años, más de 20 años en la justicia. Bien, ahí está entonces. Está Carlos Perillo, que es excomisario. Vamos a hablar también casos terribles, muertes en La Matanza. Nos vamos a meter con eso. Está Roberto Picossi, que es abogado de Usina de Justicia, justamente por qué pasa con las víctimas a partir de la ley de víctimas. Eso se avanzó, pero qué pasa con la delincuencia y qué se puede hacer con eso. Está Leonel Cisneros, vino al programa ya, es perito tasador de la Corte Suprema, participó como perito en la causa Austral Construcciones. Cisneros, bienvenido. Gracias por la invitación, Diego. Bien, está María Eugenia Talerico, que ustedes saben, además fue candidata, pero básicamente está hoy invitada acá porque fue vicepresidenta de la UIF, que investigaba lavados, corrupción, etc. Quiero aprovechar entonces y empezar a preguntarte, ¿cómo ves esta fase de la causa de los cuadernos? Bueno, la verdad que celebro la fase del juicio oral, no solamente porque se hace público lo que finalmente la gente, para mí es muy importante que conozca y sepa, se están leyendo los requerimientos de elevación a juicio, que son la plataforma de discusión. Es una causa que tuvo un solo año de instrucción. La verdad que el juez Bonadío junto con el fiscal Stornelli hicieron una instrucción en un año, que es algo bastante inédito si uno lo puede comparar con otras causas. Y fueron 6 años hasta que se inició el juicio oral. Porque la verdad que cuando vuelve a asumir, en la UIF fuimos uno de los organismos que hicimos el requerimiento de elevación a juicio hace 6 años. Y después esta causa sufrió los embates del poder consolidado de la Argentina, que obviamente también tiene al otro lado del mostrador en la causa, que son los empresarios contratistas de obra pública más importantes de este país, y obviamente un despliegue de abogados muy importantes de la City defendiéndolos y tratando de que este juicio oral no se realice. Hasta el año pasado, Calcaterra casi es sacado de los cuadernos diciendo que eran aporte de campaña y eso iba a traer una catarata de planteos para evitar el juicio. Se creó en su momento la operación Puf Puf desde Dolores para intentar que este caso tampoco prospere el juicio oral. En el medio la causa que está instruyendo el doctor Di Giorgi, donde impugnaron los cuadernos, con este tuit que saca hoy Cristina hablando de las enmiendas que tiene el cuaderno, que las hace Basigalupo, el señor que le entrega los cuadernos a Diego Cabot, a quien se los había dado el chofer, que hace apenas unas anotaciones que no tienen ninguna relevancia para las principales anotaciones que tienen los cuadernos. Un gran embate a la ley de los arrepentidos, este gran instrumento que permite llegar hasta acá. Entonces yo celebro que se esté por fin realizando este juicio oral, que ahora se le está imprimiendo más celeridad y además para ver las pruebas que hay en contra de Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita y todos los imputados que tiene esta maniobra de la gran corrupción de la que somos víctimas todos los argentinos. Mientras tanto, en la causa Vialidad, van a incautar, la justicia va a tomar posesión de bienes de Cristina por 500 millones de dólares, vamos a decirlo así. ¿Eso se sale a remate en tu experiencia en relevamiento de propiedades, de inmuebles, de activos, de la corrupción? ¿Cómo se trabaja eso, Cisneros? En realidad va a venir una etapa de comprobación. Recuerden que ahora son 80 inmuebles de Lázaro Báez en esta primera etapa, según lo que designó el TOF 2, y unos 21 inmuebles de la familia Kirchner. Ahora bien, estos inmuebles tienen que todavía estar sujetos a una investigación porque recuerden que hay bienes que se donaron en forma no onerosa a los hijos de Cristina. Y estos pueden ser producto del ilícito, donde, bien dicho, o sea, si el dinero de la compra de ese inmueble es producto de un ilícito, es, digamos, decomisable. Y la fecha de compra de ese inmueble es lo que lo determina. O sea, desde el 2003 hasta el 2015, que es la etapa más o menos de la corrupción de Vialidad,
o de la obra pública, o llamémoslo, porque también va a estar concatenado con lo que va a ser cuadernos también. Entonces, en todo ese periodo se van a decomisar ese tipo de inmueble. No sé si me explico, Diego. Pero la resolución del juez no establece ya que los departamentos o los bienes donados a los hijos de los Kirchner caen dentro del decomiso. Sí, siempre y cuando sean bienes adquiridos Claro. dentro del periodo y que sean producto del ilícito. Por eso, ¿no está en la resolución eso ya definido, Claudio? ¿O no? Sí, yo lo que digo, que- suponete que Cristina tenía inmuebles desde antes del 2000, cuando empiezan las causas Los de corrupción. departamentos de la Porque lo que es 1050, interesante que decís dice Cineros es, Eso no. en la línea de tiempo, la justicia dice, Sin acá duda, empieza a haber claro. corrupción, causa cuadernos, causa vialidad, no importa. Acá compra. A partir de acá empieza a entrar plata negra. Todo lo que va para adelante, si vos Claro, adquiriste esto ya un está- bien nuevo, un inmueble nuevo, puede haber sido con origen ilícito. Exactamente. Entonces, Cristina podría decir, espérate, pero de acá para atrás hay bienes que yo Claro. le cedí a Máximo y Florencia, eso no me los podés tocar. Claro. Porque yo los compré con No. nuestra inmobiliaria histórica. Entiendo por lo que decía, no sé que Claudio va a saber más que yo. Lo que tienen que empatar es una cantidad de plata. Sí, entre todos. Entre todos. todos. Diario, Entonces, no dice exactamente. cuánto Después- cada uno. Entre Después es todos. importante lo que plantea Diego, que porque el decreto 62/19, con el que Macri saca la extinción de dominio que no se venía discutiendo, una vez que esos bienes, Diego, se les extinga el dominio y el propietario sea la señora República Argentina, el Estado se los pone a disposición a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el AVE, y el AVE, a orden del Poder Ejecutivo, lo que hace es definir si los concesiona, los alquila o si los pone a la venta. Eso es el destino de lo decomisado. Yo lo que Ahí se estoy recupera diciendo la es plata. que entiendo que la defensa de Cristina y de los que van a ser afectados por los decomisos van a decir, espérate un poquito, a partir de acá, pero todo esto yo lo hice con mi buena... Se van a defender. ¿Cómo Diego, se mide eso? pero- Diego, hay un tema. Acá viene una confusión entre lo donado y lo que sigue en cabeza de Cristina. Cuando a una persona la embargan por un ilícito, la embargan en todo su patrimonio. Si el bien fue comprado anteriormente al ilícito, no importa, está en cabeza de Cristina, a vos te ejecutan por Claro. todos tus bienes. Ahora, Claro. si el bien lo donó previo al ilícito, ahí sí estamos hablando de que sobre ese bien no va a poder Sobre lo intervenir la donado, justicia. está bien. Lo Sobre donado antes del 2003. Antes está del bien. ilícito, exacto. Todo el incremento patrimonial, perdón porque esto lo hicimos desde la Unidad de Información Financiera, el incremento patrimonial descomunal del Exacto. matrimonio Kirchner y de los BAES viene del 2003 porque justamente fue vialidad, obra pública. Cuadernos es como un esquema diferente de vialidad, ruta del dinero acá y Exacto. Otesur y los Sauces, que es Y donde los va sauces. todo el lavado finalmente con los hoteles y demás. Así que ese patrimonio va a quedar absolutamente todo cuestionado. ¿Cuál es el- Incluso el de sus No, hijos, la- porque además, perdón, el delito Sí. de lavado de activos te contamina todo cuando la presunción casi que se invierte. La presunción es que son de origen ilícito. Y venía a Exactamente. probarme que los adquiriste con dinero lícito. Exactamente, todos los bienes de entre 2013 y 2015 se consideran de origen ilícito. Entonces, ¿qué tipo de investigación se supone que se debe sumar si ya está determinado? No, bien, no es que se tiene que reafirmar para que no tenga, digamos, no dé producto a una impugnación de la... Consolidar, decís vos, exactamente. en un expediente administrativo, así, bueno, Exacto, este que compraron tal día, yo, venga, exactamente. este, Pero- adentro. Bien. A ver, doctor Jerome, ¿cómo ve esta parte del juicio? Bueno, creo que se va a hacer el decomiso de todos los bienes de la manera que nosotros lo estamos diciendo acá. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de bienes de los Kirchner aparece, como dijo María Eugenia, a partir del que ellos toman el poder. Y que queden fuera de esa fecha, algunos, bueno, esos no se tomarán, pero todo el resto va a caer. Y van a ser millonadas y millonadas que son necesarios que vayan al país. ¿Es que vuelvan. apelable? ¿Hay una instancia no, más no, donde... y no. Ya lo pero, hicieron. No, lo dijo Armesto el Ya. otro día a través de un mensaje. Parte de la Les digo sentencia. esto, Esta es miren sentencia de esta la Corte. hipótesis, voy muy adelante. Suponete No. un indulto a Cristina el día... Nunca se sabe esto. La cara que pone... No la pueden indultar, Diego. No la pueden Yo indultar. no estoy ni invitando, ni sugiriendo, Pará. ni estoy haciendo...
ciencia ficción, que es lo que muchas veces Que el ocurre en la indulto no te Argentina, exime de ¿verdad? la pena, te exime de la cárcel Bien, el indulto. entonces, Seguís siendo culpable, quiero pero estás saber- libre. Sí, Mirá, a tu pero respuesta, tengo la respuesta. No cabe Mirá, el indulto, el porque fallo, constitucionalmente no se permite el indulto de los corrupción. que están acusados de Doctor, corrupción. pero para responder, es importante lo que preguntaba Diego. ¿Qué dice el fallo? 49 inmuebles en Santa Cruz, uno en Chubut, bla, 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 bla. Escucha esto. Adquiridos entre 2004 y 2011. El fallo, ¿eh? Segundo, 34 inmuebles, bla, 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 adquiridos entre 2010 y 2013. Tercero, un inmueble de Cristina Fernández de Kirchner, bla, 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 6.000 metros cuadrados, adquirido en 2007. Significa que no tienen año los bienes. Usted robó 10, tiene que pagar por 10. No importa con qué me va a pagar. Esta copa la compré antes de ser corrupta, pero con esta copa Es yo como puedo te embargan la cuenta. La cuenta es todos tus activos, y lo que incluye las propiedades. Picossi, ¿cómo ve esta parte del juicio? Con esperanza. La verdad que sería una novedad en la Argentina. Lo único que lamento es lo lento que son los juicios en Argentina. Porque esto ya debería estar rematado hace mucho. Esto debería estar concluido ya. Pero bueno, con que se haga alguna vez está bueno. Pero creo que le cabe el defecto general que tiene la justicia. Es demasiado lenta en Argentina. Pero es lenta por la cronoterapia de la que hablaba Fayde estratégicamente para ir apagando y silenciando las causas, o porque no hay recursos, porque hay no sé qué vacantes en el Poder Judicial y entonces no hay músculo, no hay quien empuje el lápiz. ¿Qué pasa, Claudio? No, las dos cosas. Una manera, hay un dispositivo de impunidad. Un dispositivo requiere de un mecanismo con distintas piezas. Vos tenés leyes con penas bajísimas. Listo. Cualquier cosa, a lo último, son 5 años, 6 años, pues vemos. Otra, pocos jueces, pocos fiscales, no alcanzan, están en 40 lados, tienen que tener gestión por todas partes. Segundo tema. Tercero, podés recurrir todo. Quiero que me des el teléfono. No, bueno, tenés que abrirlo. Apelo, el teléfono, pero es verde, pero no, pero con la tapa o sin la tapa, bueno, pero te doy la clave, no te doy la clave. Cada prueba sí, la apelo, la recurro, ensucio todo y me lo permiten. Y después está el juez que directamente hace así, abajo, listo. ¿A qué velocidad va el tema los audios de Españolo? Va muy rápido. Tanto es así, perdón, Sí. digo, tanto es así que hubo una primera línea de investigación que eran los audios de Spagnolo. Hay un revoleo de allanamientos, secuestro de pruebas, de teléfonos, de papeles, de documentos, de server, qué sé yo. Y de ahí apareció en otro lugar, en el teléfono del señor Garbellini, el 2 de Spagnolo, una punta que es la que terminó tomando el fiscal, encontrando este esquema parasitario que estaba El de Calvete. el de Calvete y un montón de nombres que no estaban y otras laboratorios. Hablábamos de droguería, ahora ya aparecieron laboratorios. Bien, María Eugenia, Que con cuando esto... quieren investigan con una celeridad increíble, Sí, que no total. está pasando lo mismo con el caso Libra, porque es otro juez y otro fiscal, y cuando quieren investigan bien, porque fíjate que este juez, que en su momento decíamos que era Tortuga Casanelo, tuvo resuelto allanamientos, intervenciones de teléfono, secuestros de material y todo de una manera muy rápida, entonces vos rápidamente te hiciste de la prueba. Y Cuadernos es otra demostración de cómo actuó el juez Bonadío y el doctor Stornelli. En un año tenían, en un caso como el de la mega corrupción que estamos viendo, en un año tenían cerrada la instrucción. Acordate Entonces, que parte de la excusa de Cristina y de los cristinistas era con la corte, esto no puede ser, lo sacaron muy rápido. No puede ser, me quejo de eso, de que lo 17 hicieron años rápido. realidad. Bueno, como si 17 fuera una años excusa, ¿no? realidad. Y yo quiero mencionar que hoy se conocieron las declaraciones que ya habían sido de antes, de Sí, Uberti. correcto. ¿Recuerdan a Uberti que estaba a cargo de las concesiones viales? Y después fue un embajador en paralelo con Venezuela. Manejaba todo Venezuela. ¿Recuerdan todo ese vínculo tan importante en el momento de relaciones carnales con Venezuela? Carnales y algo más. Valija con de Venezuela. Antonini, ¿quién viajaba en ese avión? Bien, eso era Uberti. Y después estaba el propio José López. José López confirmó que Cristina sabía. No hoy, no ahora. ¿Cuándo lo dijo? Y Lo dijo, Uberti, que claro, dijo, sí, iban a cuando Juncal y Uruguay. ¿Cuándo lo Entre dijo? agosto y septiembre del 2018 se hace conocida con la detención de Centeno
se muestra todo lo que venía trabajando Bonadío y Stornelli desde abril del 2018, el 1 de agosto estalla el escándalo, empiezan a detener gente, a esa gente le muestran todas las pruebas que ya estaban y ahí dicen lo que les decía hace un rato, che, vamos a arrepentirnos, vamos a colaborar con esto, la ley era fresquita para tener un beneficio, porque las pruebas ya están. O sea, no neguemos lo que está acá, me acaban de mostrar. En ese circuito declararon, entre otros, Uberti, que venía golpeado ya con estos casos que vos decís, estos escándalos anteriores, declaró José López, que dijo, por ejemplo, en una reunión de Cristina donde lo llamó, le dijo, vos querés ser parte del problema o de la solución. Para ponerte un ejemplo directo, ella con él cara a cara. Bueno, y hay muchos más que vamos a seguir escuchando, no terminó todavía la enunciación de los imputados. Cisneros, en la época del programa de La Nata, que se mostró, que desnudó con imágenes todo ese circuito de corrupción, hubo un momento que se fue a buscar con retroexcavadoras a Santa Cruz dinero. Sí. Y el kirchnerismo todavía hoy se burla de eso, dice, si hubieran robado tanto, ¿dónde está ese dinero? Bueno, vimos en la Rosadita dinero, vimos mecanismos de lavado. Yo estuve con el doctor Marijuán en las estancias. Contá cómo fue, bueno, porque fue negativo eso. Fue negativo porque no estaba el dinero, pero había estructuras donde vos ibas para los sótanos o para abajo que no eran bodegas. A ver, ¿cómo y tenían la forma de haber sido lugares de guarda de dinero, sí. Bueno, estaban ahí. No, entonces, perdóname, contá, ¿qué es exactamente lo que encontraron? Además de eran unas estancias en el medio de una sequía tremenda, como es esa provincia, tenías que ver lo que eran esas estancias con el riego que llevaron, además de esa ostentación. Vos entrabas a lugares donde claramente por las puertas, el tipo de refacción que tenían, y todo eran como bóvedas, estaban ahí. El dinero no estaba. Con las retroexcavadoras se hicieron algunas perforaciones, pero las propias casas estaban la cavidad para guardar dinero. Pero ¿cómo era la cavidad? Habitaciones. Contanos qué veías, cómo era, digamos, habitaciones blindadas, ¿cómo era? Claro, era la sensación de que tenían paredes diferentes, puertas muy gruesas y no le encontrabas, bajabas y no le encontrabas como el sentido de qué es lo que se guardaba ahí. Dije bodegas porque uno por ahí en los la famosa cava de Lázaro. Ahí te iba a decir, claro. Cuando él dice, ven que es una cava, tenía olor a pintura, la acababan de armar así, Eso no me con acordaba, todas las botellas iguales. Fue grotesco en Diego, esa oportunidad lo que pasó, ¿no? ¿Qué? Cisneros. Recordá, digo, esa es Río Bote. Yo estuve en todas las estancias que fue las que perité y que después traje para acá porque llamaba la atención, por ejemplo, lo que dice la doctora tiene razón y ahora recuerdo, había una estancia en el medio de la nada, pero en el medio de la nada que se llama Estancia El Asador. ¿El Asador? El Asador, porque está la laguna El Asador ahí cerca. Entonces, esa estancia, curiosamente, la verdad que a mí me llamó mucho la atención esa estancia, una cosa, que debajo, si uno mira la foto del casco de la estancia, es una casa muy, muy antigua, podemos hablar hasta del siglo pasado, de principios del siglo de 1900. Pero en una parte abajo había una losa de hormigón armada como para formar una bóveda, pero terrible. O sea, la parte de abajo de la casa tenía una losa de hormigón muy nueva. Y para los ataques nucleares. Y yo creo que por ahí los extraterrestres. Pero los bolsos iban en ahí, otras partes del mundo claro. se usa este tipo de escondites de dinero que puedan relevar. ¿Tanto cash? Yo creo que en la Argentina. Pero digo, para ver si es algo de decir, mirá, en tal otra. No. Para saber si esto puede ser, puede parecer, pero otra cosa es que sea. Se suele guardar efectivo en lugares más tan recónditos de que después te que ir a buscarla. Diego, te vuelvo a repetir, las extensiones, la doctora tiene, las extensiones, ahí no es que uno va y quiere hacer una diligencia en un lugar y ve al diariero de la esquina y le dice, che, mirá, ahí no hay nada. Es kilómetros y kilómetros y todo igual, y cuando uno llega al lugar... podemos hablar de Río Bote, podemos hablar de Cruzaique, podemos hablar de todas las estancias, porque las visité a todas. Son inmensidades. A ver, uno dice, sí, voy a cavar. ¿Dónde voy a cavar? ¿Dónde voy a buscar? Es verdad que todavía, fuera de micrófono, fuera del expediente, muchos dicen, falta encontrar un montón de plata. Hay muchos rumores. Gente de la causa, falta un montón de guita
que aún con todo lo que blanquearon, aún con todas las propiedades, con Daniel Muñoz, etcétera, etcétera, falta un montón de plata que no está. Bien. Cuando uno va, perdóname, una sola cosita, cuando uno va caminando la provincia, yo la recorrí desde el Atlántico hasta el Pacífico, buscando inmuebles y buscando bienes, uno se arrima a la gente, por ahí estaba almorzando y venía un lugareño y me contaba una historia. Yo lo escuchaba, llamaba a Buenos Aires, hablaba con la sindicatura, encontraba un vehículo, informaba, buscábamos patente, era un trabajo todo conjunto para poder ir secuestrando los bienes. Y me decían, en tal lado, en tal lugar, hay un pozo donde hay un montón de maquinaria vial. Y uno no disponía de los recursos. Yo estuve 16 días, fui por 5 y me quedé 16. Y además, perdón, en ese momento la gente de ahí tenía mucho miedo. Nosotros fuimos con el fiscal Marijuán al registro de la propiedad inmueble de ahí para identificar partidas de allanamiento. Se encontraron como 20 casas en una tarde. El miedo de la gente que por voz baja te decía no dejen de investigar, pero en voz alta era pánico. Permítame, ya volvemos a este tema. Tenemos que lamentar casos de asesinatos, de violencia muy fuerte en el conurbano. Otra vez, específicamente en La Matanza, hay un asesinato de un muchacho de 21 años, se llamaba Nazareno, en una colectora de la Richeri. Iba en bicicleta, lo agarran, se la quieren robar, hay un forcejeo, él no se las quiere entregar, imagínate, no es una cosa grata, y le pegan un tiro y lo matan. Y en Villa Madero escapaban de un robo, atropellaron a una mujer, la mataron, hay una situación también confusa. Paola Lonzo falleció, esto es el miércoles a la noche, justamente en Villa Madero, en La Matanza. Fue atropellada por un Fiat Siena que había sido robado, que estaba escapando con otros delincuentes. Hicieron la reconstrucción, los ladrones habían cometido antes al menos 2 robos, uno en una carnicería y otro para robar un auto. Entonces, cuando Lonzo y su pareja, Carlos Rodríguez, transitaban, iban en una moto, en una esquina en General Paunero y Pintos. Ahí está. Ahí lo tienen. El Siena se los lleva puestos. Ahí está, terrible. Bien. Paola sale despedida, golpea su cabeza. Bien. Y muere. Claudio. No, bueno, terrible. Cuando se juntan de a 2, de a 3, a esto si querés se puede sumar en otra medida, por supuesto, el robo, el intento de robo que hubo en la casa de Valeria Massa en San Isidro, por poner un ejemplo de una persona que todo el mundo conoce y dice, bueno, a ella no le va a llegar nada. Le entraron en la casa, una de las hijas pegó unos gritos, los tipos salieron, están filmados, son como 5. Es muy difícil, aún siendo medido, no describir esto como una cosa fuera de control. ¿Es, Carlos, algo fuera de control? Vos fuiste comisario. Cuando vemos esto aparecen en los medios y entonces porque aparecen 2 casos en los medios se habla de ola y no hay tal ola, sino que se mediatizaron, o efectivamente estamos frente a pequeñas olas o no tan pequeñas olas de delincuencia y violencia. Gracias por la invitación. No, el problema en la Argentina es gravísimo en materia de seguridad, pero no solo por las medidas, las políticas públicas a implementar. La realidad que eso sería lo más fácil y conveniente. El problema grande en la Argentina, que el problema de la inseguridad es político-ideológico. Es decir, acá nosotros, todos, incluidos los policías, son rehenes de dos espacios políticos, ideológicos, en el cual uno dice metan balas, lo limita a una cuestión marketinera y electoralista, y el otro lo ve a los victimarios como faquires que andan por la ciudad donde la sociedad los tira arriba de la cama con púas de 30 centímetros. Esta es la realidad. Bueno, en esa situación va a ser de muy difícil, por no decirte imposible, el tema de solucionar el problema de inseguridad. La realidad es que la democracia tiene... Uno de los grandes problemas que tiene la democracia es la deuda que tiene... ¿Pero no están más apoyadas las fuerzas de seguridad ahora que en el siglo anterior? No. ¿Según en dónde, cómo, cuándo? Claro, depende de dónde. Por ejemplo, el problema de la inseguridad no es la capacidad logística. Pues yo veo, por ejemplo, el gobernador dice, compramos 3.000 patrulleros. ¿Vos viste alguna vez al ministro de Salud diciendo compramos 3 millones de jeringas para la vacuna antisarampionosa?
La realidad es que no. El patrullero es un elemento, pero no es una política pública. Porque los que manejan el patrullero son policías. Y lo que hay que una política pública, porque uno dice, cambiar el modelo de policía. En el mundo hay 3 modelos de policía nada más. Es decir, esto viste como en la cancha, que es 4-3-3, 4-4-2, bueno, o 5-3-2. Bueno, esto es la seguridad. En el mundo hay 3 modelos. El gubernativo, que es de las falsas democracias o los estados dictatoriales. El profesional, que se implementó allá por el siglo XX en Estados Unidos, en Barclay, un comisario de Barclay que era el profesional, estuvo poco tiempo porque perdió credibilidad, y el de proximidad, que se usa en todas partes del mundo. ¿Qué es de proximidad? El de proximidad es el policía que cumple unos requisitos, no es solamente eso que le pusieron ahora fuerza de aproximación, que es un calmador de ansiedad de intendente en la provincia de Buenos Aires. Pero digamos, en tu metáfora futbolística, ¿cuál es el esquema del campo que sale a jugar la Fuerza de Seguridad ahora y cuál debería ser? El que tenemos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires no se sabe. Ah, es un 1-10-1, no sé cuál. ¿Implica que estén en la calle recorriendo? ¿Qué es lo que implica claro, en términos prácticos? Es el único modelo que en el mundo ha dado resultados es el de proximidad. ¿Cómo funciona? Y él funciona con una policía en relación con el vecino. Tiene muchas características, no los quiero aburrir con esto, pero interactuando, y el control y los programas de seguridad son implementados juntamente con el vecino in situ. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, para que vos tengas una idea, Martínez que Claypole, que Budge, que Fiorito, no es lo mismo. Tiene bueno, esas características atienden a ese modelo de policía de proximidad. Mirá, un modelo de policía de proximidad a lo gauchesco, diríamos, porque era una actitud voluntarista, fue Aldo Garrido en San Isidro, ese policía que lo mataron, que lo único que los siguen premiando son los vecinos, ese fallecido. La policía jamás le dio un reconocimiento. Roberto, está, digamos, la prevención de la policía y después está el sistema judicial, el poder judicial. ¿Qué estás observando? ¿Se mejoró algo? ¿Hay una ley de víctimas? Hay cosas que la verdad que se avanzó. ¿Qué falta y qué estás viendo? A ver, la ley de víctimas es un enorme avance. Permite que la víctima, que antes era el convidado de piedra en estos juicios, en estos asuntos, en estas desgracias que puede ser desde un homicidio para abajo, pudiera ser parte. Eso es un enorme progreso. Pero atrás de esto hay una ideología que ni bien cesa el impulso para mejorar, avanza. Por ejemplo, el delincuente tiene un defensor gratuito. La víctima tiene que pagarse su abogado. ¿Está algún Pero día, con la ley de víctima también se te tiene que pagar? pero que todavía no están los defensores nombrados en funciones? Hay algunos, 2 o 3, pero la cantidad de defensores de criminales o de imputados, digamos, no seamos tan acelerados, comparado con los defensores o con los que apoyarían a una víctima en un juicio, es 40-50-1. De todas maneras. Espérate, porque acá este es un dato fuerte. Doctor, ¿esto es así también? No solo es así, sino que lo que Oye, falla... Vos te tenés que contratar un penalista, anda vendiendo el auto para un proceso largo. Bueno, pero lo que falla también, más todavía, lo que falla es el sistema judicial. Porque en la medida que los jueces no den respuesta a lo que la gente necesita, que es seguridad, ¿de qué manera no le dan respuesta? Cuando al que tienen que condenar no lo condenan, cuando el que tiene que estar preso está libre, cuando la puerta giratoria permanentemente se da, y esto no es un cuento. Nosotros leemos, el otro día detuvieron a una persona que había matado en un robo y resulta que tenía nada más ni nada menos que 15 entradas. Quiere decir que una persona que tiene 15 entradas tuvo 15 jueces que lo dejaron salir a sabiendas de la peligrosidad que tiene. Y este es un punto que todos los abolicionistas, porque acá, mira... Pero sigue teniendo la doctrina Zaffaroni, voy a simplificarlo. Sí. Sigue teniendo tanta potencia en la justicia. ¿No se corrió nada con el cambio de época? Un poco.
pero No hubo sigue reforma del teniendo Código Penal. muchos adeptos. Cambio de jueces Y tampoco. vos fíjate que cuando fue la pandemia, se liberaron miles de delincuentes con el argumento de que era mejor que no se contagiaran, y resulta que los pusieron en la calle y todos salieron a delinquir. O sea, los jueces, ¿quién los juzga? Los juzgan consejos de la magistratura, los juzgan juris de enjuiciamiento, que nunca juzgan a los jueces que liberan. No es quién es responsable de un delincuente que lo ponen en libertad antes de tiempo, cuando no corresponde sale y mata a otro. Ese juez no tiene una responsabilidad, aunque sea patrimonial por no haber cumplido con su deber. Bueno, eso es un tema que habría que buscar la responsabilidad, porque, ojo, la tienen los médicos, la tienen los arquitectos, cuando hacen una mala comes praxis. un juicio de mala praxis. Tal cual. ¿No hay un juicio de mala praxis a un juez? El juicio político. Si lo hubiera... Pero, no. ¿es tendría que fácil haber hacer un juicio político? Sí, sería fácil, pero nunca lo lograrías por el espíritu de cuerpo que anida. Te voy a contar un ejemplo. Bueno, McIntyre acaba de ser... Pero ahí hay un, Sí, ¿sabes qué? pero- Que, mirá, perdón, Sí. en el Colegio de Abogados de San Isidro, porque yo discutí con uno y la verdad que me cerró la boca con datos, que es lo que más Le me gusta. sacaron la matrícula. Me dice, no, nosotros hicimos como 25 denuncias, ya sacamos a 9 jueces. Nosotros somos muy activos, cuando vemos algo no va, hacemos la denuncia, la seguimos, la perseguimos. Dice, como colegio de abogados, no solamente yo, dice mis antecesores de otras listas, no importa, Sí. pelean y el tipo De todas termina maneras, volando. Si no, de todas maneras, el paradigma de la seguridad, la justicia vendría a ser una herramienta de la seguridad. La justicia en sí misma no hace seguridad. El paradigma de la seguridad en 1800, Sir Robert Peel, que fue el primer ministro inglés, estableció que la seguridad era prevención y resolución de conflictos. Es decir, si vos haces una encuesta en la calle, ¿qué piensa la gente de la seguridad? Quiere que no le roben. Una vez concretado el hecho, lo que la justicia hace es lograr la sensación de punitividad en la víctima o en los familiares de la Pero víctima. espérate, Pero Carlos, la prevención sí. y resolución de conflictos es el modelo policial a implementar en la Argentina, que desgraciadamente, como los ministros de seguridad en la Argentina, salvo excepciones, pueden ser cualquiera, no necesita tener conocimiento científico de la seguridad, suceden estas cuestiones. Pero el paradigma de la seguridad, porque si no partimos de un lugar equivocado, el paradigma de la seguridad es prevención y resolución de conflictos. Por eso, un abogado, Pero- sin desmerecerlo, un abogado no es un buen secretario de seguridad, un buen ministro de seguridad, porque tiene una actitud reactiva ante el delito. Es decir, en la universidad, pero no es malo esto, es decir, es así. O sea, El ¿los abogado- abogados en la sala tienen algo que decir? Sí, pero Sí, es por a eso supuesto. hay A ver. que... Mira, Sí, A pero- ver. nosotros en Cine Justicia tenemos muy claro, primero, y acá hay nada más que dos actores, víctimas y victimarios, que nos interesan a nosotros. Nosotros estamos de las víctimas, que son las que, como dijimos hace un rato, están olvidadas, que tienen que buscar su abogado para que las defienda. El victimario no solo el abolicionismo ha influenciado y ha influido en las leyes y en los jueces, también en la sociedad. Vos fíjate, ¿cómo llaman a un tipo que ve en una moto con una pistola y mata? Motochorro. No, es un asesino. Un tipo que sale con un revólver no es un ladrón armado, es un asesino, porque un ladrón sale con una ganzúa o sale con un juego de llaves, con lo que quieras. El que sale armado con un revólver es un asesino. Sin embargo, vamos a leer siempre, un ladrón mató. Fíjate cómo nos ha infectado el abolicionismo, que hasta el lenguaje, que tiene tanta importancia, trata con benevolencia a los asesinos. Sí, igual Porque motochorro llamarlo ladrón no es no es lo mismo. concesivo, ¿eh? No ¿Eh? es como un motochorro mató, no es una frase concesiva, ¿eh? Pero hasta que no mató es un motochorro, y si el tipo está armado, es un asesino que todavía no mató. Ah, es que es además un asesino, Es está un claro. asesino. Pero yo lo que me desespera, yo les confieso algo. Estamos hablando de esto y yo tengo la sensación de haber hablado 50.000 veces en tele de Sí. esto y la ftrustración mía es, ¿estamos en un lugar parecido a 5 años atrás, 4 años atrás? Sí, ¿En sí, qué estamos diferentes? Mira, estamos igual. la Porque- tolerancia social no es la misma, ¿eh? Es cierto. Ha cambiado cómo ve la gente esa doctrina garantista, que es, entre comillas, no es garantista, porque garantista es darle a un procesado, a un delincuente, los derechos que tiene, que le da la ley. Garantismo es darle a todos
los mismos derechos, darle a la víctima. Y acá no hay sistema de seguridad que pueda funcionar mientras haya impunidad. Si hay impunidad, como lo hay, cuando los delincuentes no son debidamente castigados, cuando no tienen la pena que tienen que tener y cuando la tienen no la cumplen. Porque tenemos jueces como por ejemplo Axel López. Fíjense lo que pasó con Axel López. Un juez de aquí de ejecución penal que dejaba en libertad, pero a todo el mundo sin ningún problema. En un momento dado le hacen una denuncia ante el Consejo de la Magistratura, se ordena el jury de enjuiciamiento y cuando lo juzgan no lo remueven. ¿Por qué? Deciden retarlo. Y por confesión de alguno de los que estuvieron allí, y bueno, es un juez, no podemos... Un colega. Es un colega. Mucho de eso. Este es el espíritu de cuerpo nefasto que Pero, está en doctor, la perdóneme justicia. para ser justo con las cosas. Cuando Yarvide iba a ser removido, el gobierno que le acepta la renuncia para evitar que él sea juzgado por el jury del Consejo de la Magistratura fue el gobierno de Macri, no fue el kirchnerismo. Y Yarvide renunció y fue beneficiario de una jubilación de privilegio hasta que murió. Digo, no es solo el kirchnerismo, es la política. Es la política, pero perdóname. fundamentalmente es la política, pero en su gran mayoría es el kirchnerismo. Sí, pero hay de todo en todos lados. Bien. Roberto, Bien. Sí. ¿usted tiene memoria de algún momento de la historia argentina en la que el sistema de justicia haya sido más eficiente? Sí, claro. En este momento es muy difícil que pueda ser peor la justicia penal. Tomemos los datos, que hablaron, nos gustan los datos. Por año se cometen como mínimo, se denuncian como mínimo 2 millones de delitos. Se habla de que hay una cifra oscura, una cifra negra de 1 millón más. Y por supuesto que no hablamos de tentativas. Tentativa de delito es cuando a nosotros nos llega una nota diciendo, che, si querés suscribirte acá y tratan de robarte. Entonces lo descartamos. Pero delitos, 3 millones por año. Cantidad de sentencias condenatorias por año. 20.000, 22.000, 25.000. O sea, la diferencia entre ¿Y esos esa 20... curva históricamente cómo se ha comportado? Y está igual desde hace años. Los números no mejoran. Eso es igual impunidad. Exactamente. Cuando ¿Alguien no hay tiene un condenas, comentario hay optimista? impunidad. Porque si no, vamos a hundirnos en un pantano de desilusión. ¿No cambió en nada la ley de víctimas entonces? Sí, en algunas... A ver, no estamos peor. Con la ley de víctimas estamos mejor, estamos acercándonos a una situación en la que haya defensores de las víctimas, Sí. se las escucha. Pero yo hay- quiero contarle Lo que pasa es algo, que porque pero hoy el esto va contra el 98% sentido común. hubo cosas ¿Hasta hace positivas. cuánto tiempo fue la ley de víctimas? ¿Cuántos años? 2016. yo no me tiene. Nada, es de hace 10 minutos. Y la te digo una ley de cosa, y la víctimas. pro- pero Hasta déjame hace decir- 10 minutos. Déjame decirte una cosa, Diego. El tipo que sufría, el deudo de que te habían asesinado un familiar, tenías encima otra muerte encima, que era cómo tu vida se entorpecía, cómo tenías que ir liquidando bienes para pagar un proceso que el Estado te desamparaba completamente, mientras que a la otra parte le daban todas las garantías. Que se las den, pero que se las den también a la gente que acaba, que es la víctima. obviamente. Las leyes Esto no esas- existía, esto es una conquista de la ley de víctimas. Y la conquista Seguro. fue de la Pero sociedad civil, porque sigue, esa ley de perdón, víctimas... 98% de impunidad. Pero en todos los países Te era digo, así. esto. No. Esa ley, la ley de delitos Ese es el virales, número hoy. son leyes que impulsó Matías Baniato, Vivian Perrone, Claro. Marta Canillas, Isabel Giaconis, Carolina Píparo. Digo, no es que fueron los políticos los que llevaron el Claro, proyecto. ahí Y otro dato más. Casi todos miembros de usina de justicia. Época mía de acreditado en el Congreso. Todos parches, sanos, pero parches, que nunca derivaron en una reforma global del Código Penal ni del Código de Procedimiento que Mariano Borinsky hizo una y mil veces, entrega a la política y la política nunca le vota. Entonces digo, no hay una reforma global, filosófica de cómo abordar a la justicia penal. Bien, Entonces, ahora me, parece algo muy cuentan por qué. importante, Sí, ¿no? guárdelo, guárdelo porque tengo a alguien del otro lado. A ver. Aló. Matecito, Pichichi, Mar del Plata, La Bombilla, Pichichi, Necochea, Buenos Aires, La Yerba, Del Verano, Churro y Mate, cuidado, la diarrea. ¿Cómo anda, amigo? Acá homenajeando al gran ¿Sigue Norbert operativo Legoas. o lo limpiaron? No, por el sigue, turismo? sigue. Sí. Pasó Sigue. a estar debajo de Santilli. Teador,
¿Sí? ¿No está con Adorni? No, Me porque quedó ahora, permita, creo que soy- casi, No, le por da- Adorni, tenés razón. casi le Creo dan que vuelta a soy la solo- lancha. Sí, creo que soy solo turismo y medio ambiente ahora, me parece. Me sacaron deporte. Sí, con Adorni ahora, che. Sí, deporte me lo sacaron, pero que es solo turismo y medio ambiente. Algo es algo. Ah, Siempre valoro un montón, por eso te pregunto, ¿dónde están los agoreros que decían que el presidente Javier Milei, futuro premio Nobel de la Economía, me iba a echar después de las elecciones? Porque lo publicaron en todos lados. ¿Y ahora qué pasa? yo esperaría. Siempre llega eso. Yo, digamos, me jactaría. Déjenme llegar a Navidad a cortar el pan dulce. Pero está bien, lo están dejando. Sí. ¿Vieron que la gente, las tías que dicen, no dejes nunca una novia o un novio cuando falta Claro, poco para Navidad? moverse con custodia, que te vibre el Déjalo para celular. enero, claro. No, para marzo. Bueno, que pasen las fiestas. Sí. Yo no quiero como dice preocuparlo. ese temazo del gran Jorge Drexler, Pichichi no se pierde, Pichichi se transforma. Cada uno da lo que recibe. Y luego recibe lo que da, eso decía Españuelo. Sí. Qué cosa más linda que un mate nos una así, ¿no? Es importante esto, por eso sacamos la yerba. ¿Cómo está el tema de la yerba? Los yerbateros de Misiones no están muy contentos últimamente. Bueno, Parece que porque les revolvieron sí, el pero Instituto subieron de la las Yerba. exportaciones de yerba, amigo. No estuvieron viendo y subieron por los datos comparados con los del año pasado y más exportaciones de yerba. Bueno. Está bien. Sí, Y bueno. yo Pero estoy por eso- esperando, yo simplemente estoy esperando el Bristol Test. Sí. Va a Mar del Mirá, Plata. estuve en Entre Ríos con Frigerio. ¿Y? Hice el Entre Ríos Test y me fue muy bien. ¿Sí? Aparte celebró el chiste que está en la contratapa del envase de la yerba, que es literal, porque ahora estamos en época de Gordo Dan, todo directo, sin sutileza, se te fue la mano. Así es. Es verdad. ¿En serio? No es un chiste, está. ¿Pero está qué es en lo el que esta paquete. yerba? ¿Qué es lo que quiere hacer con eso? ¿Qué? Nada, es ¿No un sacó amigo una que quiere- yerba? Mate lavado. Shh. ¿Qué sacó? ¿Qué Es como- yerba sacó? Es como Pero Una es marca de tema- yerba. Y el eslogan Hoy lo presentó. Esto el como la eslogan mayor- es real, pero- se te fue la mano. Esto como la mayoría de los streaming. No pregunté quién financia. No pregunté. No. Siga. Muy bien, Siga. muy No bien. pregunté quién está triqui. Siga. Excelente. Es así. ¿Pero está muy lavada? Esta yerba así que está lavada. ¿no? Lava, ahí sí. Sí. ¿Está lavada esta? Esa para la por eso barranca de Mar del Plata. Yo me río porque el humor sana. Es fundamental que recuperemos el humor después de 20 años de progresismo, feminismo, amargura. Ese progresismo que nos imprimió Cristina, que ahora por suerte está en cana, que nos deprimió todo. Tiene que volver la joda menemista, Miguel del Cel disfrazado de mina haciendo chiste de trolo. Eso es lo que tiene que volver. ¡Qué Claro. bárbaro! La tota. Es un gran amigo, Miguel. Estaba Un gran leyendo abrazo. que la yerba no Es se así. vende en el súper. Daniel, pero la yerba solo es para obsequiar. ¿Querés porque- conseguir? Yo te mando unos paquetes. Está bien. Lo Yo mando a quiero tu saber casa. si en La Ñata ya hay estatua de Karina. No de Javier. ¿Ya de ¿Qué Karina hay estatua de La Rabolini, Ñata? ¿no? ¿Qué Karina? Rabolini, no. Ah, Karina, sí, de Karina Milei, por supuesto. La única Karina. Y de los 5 perritos, todo. Estamos Están, haciendo hay toda la- estatuas de Conan. Hay ya. estatua de Melaniña. Los perritos Sí. custodiando el aceite de oliva ese que traes de Italia. Sí. Bueno, cuando quiera venir a comer. No lo compartís, ¿no? No lo compartís Mirá. ese. Porque ¿qué estatuas están? ¿Sabés quién estuvo comiendo hace poco? Johnny Depp. ¿Estuvo Johnny ahí? Sí. Parece que va a ser temporada en Carlos Paz. Johnny con el Corcho Rodríguez Puede ser. y el hijo de Papo. Es así. Le va a ir bárbaro porque esta temporada se viene con todo. Aunque quieran tirar pálida y mala onda, la gente ya está con la cabeza en la fiesta, enseñar el arbolito ropa china. Déjense hinchar la pelota un par de meses, aunque sea. Por eso, miremos para adelante. Está bien. Y los porque estuvo Andrea Bocelli, ¿no podría volver? Si usted logra los Pimpinela en la Rosada otra vez, vuelve el. Sí. Ya está, volvió. Es el sello, lo que falta. Traje. ¿Eso puede ser traje o no? Los Pimpinela, Julio Iglesias, unos Montaner. cuantos. Cantante Montaner también. Por Tengo eso un no Pimpinela de preguntes, vecino. no preguntes ¿Sí? quién lo Sí. financió eso. Pues, che. Está bien. ¿Y así en que el ojalá- repechaje es Lucía o es Joaquín? Como Lucía y Joaquín, los dos.
No, pero sí, hay que elegir. Son Hermanos, indisolubles. en lo bueno y en lo malo. Mirá, ahora tenemos un pimpinelismo de Estado. ¿Viste? Es verdad. Pero Sí. Pero ¿quién la vio antes? ¿Quién la vio antes? ¿Quién apostó por los pimpineles antes? Señor. es verdad. Eso Es pimpinelismo. Que Un quede éxito. esto para siempre. Y bueno, pero fue un éxito Pimpinelismo total. de Estado. Fue un éxito total, amigo. Sí. Que está muy bien. Le voy Yo a mandar cerraría, ahora- yo cerraría Es con este insuperable. aplauso. Cerra con, Cerrado. con su dicho. Está Diego. muy bien. Mando bien. con un Uber Puede- 700 no, le dedico un paquetes de graph. yerba. Puede ser pimpinelismo de Estado y nos vamos. Pimpinelismo de Estado. Pimpinelismo de Está Estado. llegando de China un zócalo. A ver, un zócalo importado de chino. Pimpinelismo de Estado. Ahí Ahí está. está, ahí estamos. ¿Se va a lo grande de Pichichi? Sí, gracias, amigo. Buen fin de semana largo, especial para el turismo. Con fe y con Ahora le esperanza. mando 700 paquetes de yerba. Bien, gracias. Lo paga la Secretaría de Turismo. Bien, ahí está. La obra de infraestructura que en Argentina, la única que hacen es el feriado puente. El único puente que hay es la el obra feriado, de infraestructura es el feriado puente. Bien, volvemos entonces. ¿Qué te toca relevar ahora como perito? No, yo ya terminé. En lo que me correspondía, falta un solo inmueble que, digamos, hay una mejora, un llamado a mejora. En la última vez que estuve, ¿te acordás, Diego, que hablamos de que el inmueble principal, que era el más grande de lo que era Austral Construcciones, Sí. que era el obrador central, que La todo el entrada mundo lo de Río conocía? Gallego a la Bueno, Ruta 3. ya pasó a la esfera de la provincia, lo terminó comprando la provincia para hacer un emprendimiento de plantación de una madera y el trabajo y brindar trabajo al pueblo, ¿no? O sea, al pueblo de Santa Cruz. Pero queda un previo enfrente. Este predio es bastante grande y hubo una oferta en el expediente, creo que fueron $170.000. ¿Pueden tener temor algunos oferentes de comprar bienes emblemáticos por miedo a una futura venganza o algo parecido a, mirá, te compraste no sé qué, que era... Acá, San José 1111, pues esa En la va. primera- Suponete. En la primera etapa, cuando empezamos a subastar los inmuebles, que fueron, calculen que fueron alrededor de 70, 80 inmuebles que se subastaron, en los primeros inmuebles surgía esa incógnita. No venía gente del sur, ni siquiera a interesarse por la maquinaria. Digamos que había un cierto recelo. Con el transcurso de los remates ya cambió. Ya esa predisposición cambió y ya los remates eran más numerosos, ¿no? Ya venía gente del sur Imagina la escena de exclusivamente a película comprar. donde se te paran dos tipos y te bueno. dice, así que vos compraste este camión que era de... ¿Lo vas a usar mucho? Cuidado a la noche, las curvas, ¿eh? Es el problema de las leyes de extinciones de dominio ¿Cómo en es? Colombia, porque son ver. narcos a los que les estás extinguiendo el dominio. Y entonces hay todo un tema de apriete a quien lo quiere comprar o con quien se lo queda, que en definitiva se los termina devolviendo a los narcos más o menos. Cuando uno organiza la ley de extinción de dominio, sobre todo con ese problema, hay que tomar muchos resguardos, ¿no? Porque obviamente esto Digamos, si acá la gente, no sé si sigue existiendo la famosa liga de los remates. liga de los- La Bueno, sí, la liga, famosa... cómo no. Imagina... Ahora- entrañable liga. Ahora Pero no hay una cárteles modificación aquí. importante. Esto es importante, no Ahora- hay cárteles. Pero quería decirte algo más que es interesante. Se habló mucho de la extensión de los juicios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense esto. Hay plazos. Los códigos ponen plazos. Si un abogado tiene que apelar una resolución, tiene 3 días, tiene 5, tiene los plazos determinados. Si no es extemporáneo. Si no es extemporáneo. Los jueces también tienen plazos. Por ejemplo, 10 días para resolver la situación procesal de una persona después de indagarlo. Ahora, la diferencia que los propios jueces pusieron es que los plazos de las partes son perentorios. ¿Qué significa? Significa que pasó el tiempo, no te presentaste, perdiste. Los plazos de ellos cambiaron y dijeron son ordenatorios. ¿Qué significa? Que bueno, estos 10 días, este tiempo está
dicho para que lo tengamos en cuenta, pero tenemos 1000 razones para no cumplirlo. Entonces, los jueces no cumplen los plazos que le dictan los códigos, nadie se ocupa de juzgarlo por eso, y entonces los pleitos también pueden tener una duración indeterminada. Bien, ibas a decir algo. Iba a decir algo. Vos sabés que interesante lo que plantearon lo de los remates. A partir del 1 de octubre, ahora, hubo una modificación en las subastas. Pasaron a ser electrónicas. Ya no va a haber más subastas presenciales. Y eso es muy bueno porque cualquier persona se puede anotar online en la subasta y comprar online. Se pierde la magia. Yo ya no voy a estar más arriba del estrado subastando. ¿Vos eras rematador? Yo también era. ¿Qué remataste conocido? De todo, desde la empresa Cata Líneas Aéreas, que fue una empresa muy grande, que la deben de haber viajado, inclusive en los aviones, hasta, no sé, colchones, quiero decirle. Estuve en la quiebra de muchas quiebras, 28 años hace que hago esta profesión, imagínate. Pero vos eras el Sí, subastador, el que con el martillo bajabas depende el martillo. de la condición, te puede tocar subastar, tasar o inclusive ser oficial de justicia ad hoc. Ah, vos ibas desde a las estancias de Como Lázaro oficial Báez de y también justicia, rematabas. No, esto estuvo muy bien el juzgado en tomar la determinación que el que tasaba no sea el que remataba. Por una cuestión de que no tuviéramos contacto la parte tasación con la parte, digamos, enajenación. Estuvo muy bien, porque es como que cortó, como que dio transparencia al proceso. Todo el mundo habla mal de los remates y dice, no, tasó bajo a propósito porque ya tenía todo arreglado. En este caso, se separó el tema de tasación de enajenación, que es la subasta. Bien, María Eugenia, y si salieran ahora a remate o todas las propiedades de todo el caso Vialidad, ¿tiene antecedentes algo de esta envergadura? Yo no he visto una cosa igual. Estamos hablando de Vialidad, solo 500 millones de dólares. Sí. Falta la ruta del dinero acá, que Báez también está sometido a lo mismo. Tesuri, los sauces, todos los hoteles. Pero ¿en qué país se remataron 500 millones de dólares de presidentes? Es que no se roban esa cantidad de guita en ningún lado. Montos de Esto es decomiso y eso único. sí, los Estados Unidos aplican sentencias grandísimas, ¿no? Pero en la Argentina esto es inédito. No te olvides que Luciani, cuando acusa a Báez, demuestra que lo que compró son 20 ciudades de Buenos Aires. Exacto, 400.000 hectáreas. Las extensiones de las que estamos hablando son realmente muy grandes y los montos son de una envergadura que probablemente queden despojados de todo el patrimonio que tienen, fondos, y habrá que dejarle lo necesario para la supervivencia. Bien, entonces no tiene antecedentes, no hay países ni vecinos, ni... ¿Ustedes se acuerdan de la Estamos presenciando... de la escala de Cristina en las Seychelles, en las Islas Seychelles, Sí. cuando venía de la India? Tenía que hacer escala en Ciudad del Cabo para llegar a Buenos Aires. Una escala absolutamente imprevista en las Islas Seychelles, paraíso fiscal. Nunca se aclaró por qué Cristina paró ahí. Nunca lo dijeron, no tenía que cargar nafta ni nada. Y estas son las cosas que sucedieron siempre. O sea que no solo la plata puede estar acá, sino que la plata puede estar en el mundo. Además de estar con testaferros. Yo lo que les pregunto es, en el medio de algunas acusaciones del gobierno hacia el gobierno actual de corrupción, Andís, por ejemplo, ¿hay un reflejo diferente? ¿Ustedes ven una posición diferente para enfrentar la corrupción, sustancialmente diferente? ¿Qué piensan? Cisneros, ¿qué ves vos? Y yo desde Pues yo te abajo, podría decir, bueno, expert afuera, Bueno, español afuera, principalmente... pero... Estamos mezclando, es algo importante no mezclar política con justicia. A ver. ¿Por qué? Porque siempre se dice que la justicia va de mano de la política. O sea, se acusa a los jueces, a todos, de que... ¿Sí o no? Sí. Es real. Sí. Y se dice que esto va para aquel lado y me da mucha bronca porque el operativo cuando se realizó, cuando yo viajé al sur, viajé con Alberto de presidente y Cristina de vicepresidente. O sea, hubo gente que se puso las botas en todo el equipo y viajó bajo un riesgo, que en alguna vez lo hablamos, Diego, bajamos bajo un riesgo de vida. O sea, no es fácil. No era fácil ir a meterse a Santa Cruz en esa época. Entonces te dicen, no, porque el viento sopla para ese lado cuando la justicia sopla para ese lado.
Yo no digo que no, pero estamos ante la presencia de un caso emblemático en la Argentina, por lo menos. Lo que dijo la doctora es cierto. Estamos ante un caso emblemático en la Argentina que nunca se vio esta magnitud. Y 500, lo decimos en pesos, no te alcanzan los ceros para empezar a poner punto y poner cero. Lo decimos en dólares, 480 millones de dólares. Ahora bien, ¿se va a recuperar eso? Yo creo que una parte sí, pero pasó mucho tiempo y la plata, cuanto más tiempo pasa, es muy difícil hacerle la trazabilidad. Sobre los bienes podemos ir, pero sobre lo demás... Positivo creo que haya una corte la pregunta, que ahora... A la pregunta de Diego, Esper quiso renunciar y no lo dejaron. Nos comimos la curva con Johnny y lo dijimos públicamente porque teníamos el dato acá en el pase de que fue a renunciar y Milei no le aceptó la renuncia. El viernes ese que fue. El viernes ese. Con lo cual digo, hay un cambio de época, sí, no completo. Y segundo, los funcionarios, ni Karina ni Lule, aceptaron la invitación del Congreso Nacional a dar explicaciones. Eso tampoco, eso sigue siendo muy discapacidad. Por tema Andis y algunos, Karina no aceptó por el tema Libra tampoco. Con lo cual, no es que hay una apertura como en Inglaterra que los ministros desfilan por el Congreso y responden las preguntas. No, eso hay un cambio, si se quiere, simbólico, sí, no es completo. El kirchnerismo fue una cleptocracia. O sea, hay que entender que del 2003 al 2015 la cooptación de las estructuras de la política pública fue nunca vista, porque incluso también después cuando privatizaron FJP se metieron en los directorios, o sea, fue una estructura fenomenal de robo. María Eugenia, pero para eso necesitó tiempo. El día 1 no era una cleptocracia. El día 1 le crearon el Ministerio Debido. Está bien, pero yo tengo esta pregunta. ¿Crees que la condena definitiva a Cristina Kirchner, la prisión domiciliaria, el decomiso, la prisión de debido, bueno, de otros personajes también, los empresarios acusados en el cuaderno de las coimas, todo este tipo de castigo que está llegando a quienes han usado el Estado en beneficio propio, ¿es un desincentivo para que los nuevos ocupantes del poder político, el actual gobierno, futuros gobiernos, piensen varias veces a la hora de desviarse antes de que suceda? Porque la justicia investiga, tarda pero llega, van presos y se les saca la plata. Yo tengo la sensación de que el poder se organiza para ser impune, que el poder real en la Argentina es impune. Aunque haya la posibilidad de ser penalizado. Los fiscales, los jueces, ahora tenés los empresarios de los 90 comprando medio y financiando campañas. Y tenías a un juez como Lijo propuesto para la Corte Suprema de Justicia. Está bien, pero yo te podría decir, Lijo no pasó y Cristina está pero ¿por presa. qué no pasó? Por muchas razones no pasó Lijo y ahora están negociando las dos vacantes de la Corte. Tenemos una oportunidad inédita de renovar al Poder Judicial con el 40% de las vacantes y elegir a los mejores y ponen los pliegos a negociación. Bueno, entonces tenemos un problema tenemos ahí. También una Necesito corte. yo ir a una tanda. Sí. Da para seguirla, pero el próximo capítulo. ¿Sí? Desde el máximo nivel política anticorrupción no hay. Bien, quedó dicho. Vamos a una tanda, por favor. En Naldo, encontrá la mayor variedad de aires con la mejor financiación. Hasta 35% off, 12 cuotas sin interés y envío gratis a ambas seleccionados. Naldo, un amigo de la casa.
Muy bien, gracias por habernos acompañado. Ahora, Darío Lopreite. Hasta mañana.